tenemos hoy, aquí está, y dice la palabra de hoy, restaurando el altar. Y hablando de restaurar, ¿qué significa restaurar? Dios cuando de alguna manera nosotros tenemos el altar, y habíamos dicho la semana pasada, hablamos del hogar. ¿Y cuál era nuestro verdadero hogar? Porque en el mundo nos enseñan que el hogar nuestro es nuestra familia, y está bien. Pero Dios nos enseña en su palabra, y específicamente a través de esa palabra que dice el rey David en el Salmo, que un día, yo lo único que le pido al Señor es poder habitar en la casa del Señor, en el hogar del Señor. Él no está hablando específicamente de un templo, de una iglesia física, está hablando de un hogar espiritual. Quiero habitar en la intimidad con Dios. Y ese es el primer hogar nuestro. Y hablábamos que de alguna manera, si ese hogar que viene de hoguera, que viene de fuego, si ese fuego nosotros no lo alimentamos, lamentablemente se va a apagar. Si empezamos a sacar fuego y a repartirlo entre muchas personas o cosas y no respetamos el fuego de Dios, nuestra vida estará en tinieblas. Y uno dice, no, pero mi familia, pastor, no, pero el trabajo, pastor, sí, pero primero es Dios. Y cuando no entiende eso, el hermano, esa diferencia, empezamos a ver que su vida empieza en decaimiento. Y por más que por fuera diga una cosa, nos damos cuenta que su altar, y ahí estoy hablando ya de esta palabra, de altar, renovar el altar, porque ¿qué es el altar verdaderamente? Es nuestro hogar con Dios. Uno dice, fui a hacer un devocional, pastor. Y devocional, para el que no sabe, tal vez es nuevo, es estar en contacto con el Señor. Bueno, cuando vos tenés un altar, ¿qué es un altar? Es el lugar que se hacía en el Antiguo Testamento, específicamente de piedra, en la mayor cantidad de los casos. Abraham hizo altares, Isaac, Jacob y demás, con piedras. Había que juntarlas, eran piedras grandes, hermanos, ¿sí? Y lo que había que hacer era llevarlo a un lugar alto, no era que podía estar en un lugar bajo. ¿No es cierto? Aquí tenemos algo similar a un altar, ¿sí? Y acá están las piedras que se había que recoger. No era fácil trasladarlas. Había que poner un esfuerzo. Había que poner un esfuerzo porque en ese altar que iba a haber intimidad con Dios. Y el Señor nos decía la semana pasada que es necesario que nosotros avivemos el fuego. Pero hoy vamos a hablar de que nuestro verdadero hogar es el altar con Dios. ¿Cómo estamos avivando ese altar? Decíamos la semana pasada. Hoy vamos a ver cómo restaurarlo. Porque de alguna manera los altares de nuestra vida se van rompiendo por cosas que no son de Dios. Por ejemplo, el pecado. Uno prefiere pecar antes de estar con Dios. Ahí se está rompiendo el altar. Es hacer de cuenta que acá está este altar y empezamos a quitarle una piedra, otra piedra, otra piedra. Y ese altar queda de una manera sin la restauración de Dios. Y nosotros vamos a hablar hoy específicamente de lo que es la idolatría. Pastor, ¿qué es la idolatría? La idolatría es algo que viene de la palabra ídolo. De alguna manera, nuestro único Dios sabemos que es Dios. Y su palabra dice, yo soy un Dios celoso, solamente a mí me adorarás. Si no, nuestra vida no funciona. Dios nos hizo para la alabanza y gloria de su nombre, dice la palabra, ¿no? O sea, estamos hechos para adorarlo al Señor. Y cuando no lo adoramos a Él, nuestra vida no funciona. Es lo mismo que, no sé, a un celular, en vez de usarlo para lo que está hecho, lo uses como un martillo, empiezas a golpear clavos de acá por allá. ¿Cuánto te puede durar el celular? Muy poquito. Más con lo que son ahora, son más delicados. Y uno dice, ¿por qué se te rompió? Porque utilizaste el celular para lo que no fue hecho. ¿Por qué se rompe tu vida y la vida del pastor si es que se aleja de Dios? Porque la usó de una manera inadecuada. Estamos hechos para adorar al Señor. Decirle a tu compañero, vos estás hecho para adorar. Y fíjate de que nosotros cantamos cada tanto, y la hemos cantado creo que la semana pasada, la canción de la Tsunamita, y que habla de una mujer que le preparó una casa al profeta. Directamente le preparó la casa a Dios. Y ella la hizo construir, le puso una cama, le puso diferentes cosas. Y esa canción es hermosa porque habla de que dice que todo lo que ves lo he preparado para ti, Señor. Y entonces Dios se agrada y viene su presencia. Pero si nosotros no construimos o no reconstruimos el altar caído, Dios no puede manifestarse en nuestra vida. Y no por falta de poder, sino por falta de querer nuestro.
No es fácil hacer un altar, hermanos. Había que subir, había que juntar las piedras pesadas, grandes. No es fácil entrar en la presencia de Dios. En esta canción tan hermosa que cantaba el hermano Roberto, decía que yo no te veo, hay veces que no sé si estás, ¿no es cierto? No te veo, no te siento. El otro día le hablaba a uno de mis hijos y le trataba de explicar cómo que Dios está, pero si no lo veo. Entonces le hacía así, poner acá, y yo le soplaba y le digo, mira, ¿ves el viento? ¿Vos lo ves? No. Pero lo sentí, sí, bueno, algo así es Dios. Entonces, un poquito, con 5 años uno le va enseñando quién es Dios. Y entonces es difícil darle tiempo a alguien que no ves. Es más fácil darle a la familia más tiempo, darle al trabajo, pero el Señor dice, no, dame más tiempo a mí. Habla más conmigo que con tu esposa. Habla más conmigo que con tu esposo y vas a vivir, vas a tener vida eterna. Viví en constante oración conmigo, dice el Señor. Constantemente, dice la palabra, de gracias, ¿sí? Y hablando de lo que es el altar, vamos a hablar luego de un altar que cayó fuego. En muchas partes de la Biblia caía fuego del cielo, y cuando Dios se agrada, lo hablamos hace 2 semanas, Dios manda el fuego. ¿Se acuerdan cuando decíamos que está el Espíritu, pero está el fuego también? O sea, Jesús nos bautiza en Espíritu y en fuego. No solo Espíritu, porque el Espíritu, ¿se acuerdan que hablábamos de que ordenaba para que pueda caer el fuego? Pastor, no tengo el fuego. Y bueno, pedir al Espíritu Santo que te ordene tu vida, de que tu pecado se vaya, de que Él ilumine tus tinieblas, de que Él rellene todo lo que falta rellenar. Entonces Dios se va a agradar y va a enviarte el fuego. ¿Y qué es el fuego, pastor? Lo dijimos la semana pasada. Es la intimidad con Dios. ¿Qué es el hogar? La hoguera. Es ese fogón. Es tu intimidad con Dios. Es tu comunión con Dios. Nunca dejes que se apague. Decirle a tu compañero, no dejes que se apague. Y entonces, ese es el fuego. Porque quiero explicarte bien, porque muchas veces se explicó mal esta palabra. El fuego es el poder de Dios. Claro que tiene poder Dios, pero antes que nada, el mayor poder que tiene Dios es Él mismo para tu vida y para la mía. No busques el poder antes que a Dios, porque el poder es una característica de Dios, pero Él es amor. Buscar la comunión con Dios. El fuego, si bien trae poder, antes que nada trae su presencia, y es lo más hermoso. Entonces cuando vos lo buscas a Dios por Él mismo, vos lo estás amando a Él y empezás a disfrutar y a descansar en su presencia. Y cuando disfrutás y descansás en su presencia, el diablo no te puede hacer daño. Entonces eso es lo que nosotros queremos de parte de Dios, ¿sí? Y hablando de las idolatrías, ¿qué es hacer un ídolo? Es no adorar a Dios y adorar a otro Dios. Pero pastor, bueno, ya en esta hora, en esta época tan avanzada, no hay dioses. Nadie se hace una estatua como la de Zeus y se la pone a adorar. Bueno, tal vez sí. Hay otros dioses. Por ejemplo, nosotros sabemos de que hay muchas personas que levantan altares a falsos dioses. Por ejemplo, me enteré, y esto lo conocíamos y he hablado con varias personas, de que están en el robo y en la delincuencia y hacen pacto con el diablo, un demonio llamado Santa Muerte. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Y ellos dicen de que un hueso, en algunos casos de muerto, miren lo que te estoy diciendo, lo entierran debajo de su piel para tener un pacto con él. Cada vez que vos haces un altar, vos podés hacer un altar a Dios, pero podés hacer un altar al mal. Podés hacer un altar a alguien. Por ejemplo, una persona que adora extremadamente a su hijo, él está haciendo un altar, y eso es un demonio, eso, no tu hijo, no mi hijo. Pero si vos utilizás a tu hijo como un ídolo, vos vas a traer, en vez de la presencia de Dios, la presencia del mal a tu vida. Pastor, ¿esto es verdad? Claro que sí. Porque Dios es un Dios celoso. Él quiere que hagas su altar para Él y que tengas como una unión con Él. Primero Él, después todos los demás. ¿No tengo que amar a mi hijo? Claro que sí. Pero el Señor te dice, primero soy yo, porque yo te hice para adorarme a mí. Y entonces ahí está, de que cada idolatría que nosotros podemos ver es un pecado. O sea, cada pecado que vos ves es una idolatría. Por ejemplo, el hombre que roba y te roba, ¿qué tiene? Idolatría por el dinero. O sea, la idolatra tanto al dinero que hace que se desespere y pase por encima de todas las leyes, y porque con el tal hecho de tener dinero, él hace cualquier cosa. La droga, por ejemplo, ¿qué es? Es una idolatría a una sustancia. Puede haber una droga que ilícita, por ejemplo,
hay personas, y hablando de lo que es el alimento, puede haber personas que utilicen el alimento como una droga. Entonces se alimentan. El otro día veíamos una película con la pastora que se llama La Ballena, y que de un hombre de que estaba tan triste que empezó a comer y a comer y a comer, y se mató de esa manera, se suicidaba mediante esa adicción. Y entonces uno dice: Señor, quiero tener mi altar bien hecho, bien restaurado, en donde vos seas el primero, porque si vos no sos el primero, yo voy a estar idolatrando a algo o a alguien. Personas que idolatran al trabajo y viven trabajando, y uno no es solamente porque necesitan el dinero, sino que ya tienen cubiertas todas las necesidades básicas y quieren más. Pero papá, no vas a estar conmigo, dicen sus hijos. No, tengo que estar trabajando. Pero papá, ya tenemos todo. ¿Pero por qué? Y te quiero dar una mejor vida aún. Papá, yo preferiría que vos estés conmigo. ¿Y cuántas familias son destruidas por no tener el altar de Dios hecho? Porque si no hay un altar de Dios en el cual se hace un pacto con Dios, hay un altar en donde se hace un pacto con alguien o con algo que no es Dios, y eso no es de Dios. ¿Con qué estás pactando, hermano? ¿Con quién pactas? ¿Ante quién te arrodillas? ¿Ante la familia? ¿Ante el trabajo? ¿Ante el dinero? ¿La fama? Vamos a ir viendo más adelante un poquitito esto, ¿sí? Y vamos a ver antes que nada una palabra que ya tenemos preparada, y es la de Primera de Reyes 18:21, y habla de Elías. Y Elías, el profeta de fuego, estaba frente a un altar, y justamente dice esto: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuánto van a seguir indecisos? Indecisión, decí conmigo: indecisión. Indeciso, no sé para dónde voy. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Como diciendo: si Dios es Dios, seguilo. Pero luego dice: pero si Baal, porque había un demonio llamado Baal que estaba en esa época, y había muchos profetas. En ese momento había 450 profetas de Baal, y dice que él solo había quedado de profeta de Dios. Por eso vos no veas muchas veces los números, vos mirá el corazón. El pueblo no dijo una sola palabra. Vuelvo a decir, no estén indecisos. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que de alguna manera el Señor odia la idolatría, porque sabe que con esa idolatría te estás matando. Así sea algo tan bueno como tu hijo. Pero ¿cómo puede ser una idolatría, amigo, si lo tengo que amar? Sí, pero si lo amás más que a Dios, vuelvo a decirlo, eso te está trayendo maldición. El fuego se te está apagando. Tu hogar se está yendo a pedazos. Tu altar, que es la intimidad con Dios, se está cayendo. No hay fuego, está frío eso. No vas a poder bendecir a nadie. Y entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Y dice Primera de Reyes 18:30, y vamos a ver específicamente la palabra de hoy. Y justamente Elías, y dice: entonces Elías, el profeta, dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y así lo hicieron. Y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Y entonces Dios nos dice: ¿tu altar cómo está? ¿Está en ruinas? ¿Estás pasando tiempo con el Señor? ¿Solo venís los domingos? ¿Orás 1 minuto por día? Pero no es la cantidad, pastor, es la calidad. Sí, pero 1 minuto, medio raro. Yo la amo tanto a mi esposa, eso sí, no hablo nunca con ella, es medio raro. Lo amo tanto a Dios, eso sí, nunca hablo con Él. ¿Qué altar estás teniendo? Mi vida es un desastre, pastor. Hago todo, pero ¿estás hablando con el Señor? No. ¿Pasás tiempo en intimidad con Él? No. ¿Disfrutás de su presencia? ¿Descansás en su presencia? La verdad que no, nunca descansé en su presencia. Nunca disfruté, al contrario, me cuesta la oración. Y entonces el Señor te dice: si te está costando la oración, es como que te cuesta respirar. Yo prefiero que me cueste respirar y andar con el 50% de mi capacidad pulmonar que me cueste la oración. Porque de nada te sirve ganar el mundo entero si tu alma se pierde, hermano.
Y hay personas que andan por el mundo sin hablar con Dios y vos las ves vivitas y coleando, dando vueltas, pero están muertos por dentro porque su fuego, su altar, su hogar verdadero, que es con Dios, está apagado. Su altar está destruido. Necesitamos entonces constantemente reparar el altar destruido, porque el diablo a través de idolatrías te lo va a querer romper. Y al principio de tu vida tal vez tenías pecados muy fuertes. Uno tal vez no nació en el Evangelio y conociste al Señor a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, bueno. Y tal vez ahí tu vida vos no sabías que era malo hacer esto y aquello, y eran pecados graves. Y Dios te arrancó esos pecados graves, pero ahora que pasa el tiempo, el enemigo te va a ir tentando con idolatrías más, de alguna manera, específicas, que parecen buenas, hasta, por así decir, como el trabajo que hablábamos, la idolatría del trabajo. Y pero es bueno, pastor, trabajar, hay tanta gente que no trabaja, y bueno, yo trabajo, sí, pero si lo pones por encima de Dios, de tu familia, estás haciendo algo terrible. Y en vez de atraer la presencia de Dios, literalmente atraes la presencia del demonio. Ahí el demonio dice, yo tomo derecho legal sobre esta familia porque en esta familia se le da más importancia al trabajo. Lo mismo los hijos. Yo tomo derecho legal, dice el diablo, sobre esta familia porque acá se le da más importancia a los hijos que a Dios. Y entonces ahí está el desastre que hace el demonio. Entonces fíjate de que luego de que este varón hizo venir a toda la gente, dice específicamente de que fuego del cielo bajó luego que él oró. ¿Por qué bajó fuego del cielo? Porque Elías tenía una verdadera intimidad con Dios. Y entonces vos querés que baje el fuego de Dios sobre tu vida, pedir al Espíritu Santo que te ordene, que resaque esas idolatrías de tu corazón. Quiero contarte que las idolatrías no se van de un día para el otro. Uno dice, bueno, ya está, ya creo en Jesús, listo, ya está, no tengo más pecado. Mentira, porque la realidad nos dice que a veces nos falta la paciencia, a veces no perdonamos, a veces mentimos. Bueno, denotan la existencia de idolatrías en nuestra vida que necesitan cada día más ser removidas. No hay nadie, hermano, que no tenga idolatrías que ir sacando. Este pastor que te está hablando también necesita seguir siendo purificado por el Señor. El Señor necesita de que tengamos una actitud de humildad y decir, Señor, yo necesito de ti, necesito que me sigas cambiando. Amén. Porque en el momento que creamos que no tenemos que cambiar, ahí será la peor idolatría que tenemos, y es la necedad. Luego vamos a hablar de eso. La palabra de Dios habla en muchas partes de la necedad. ¿Y qué es ser necio? Ser terco. No tengo nada malo, yo estoy perfecto. Y ahí justamente Dios no puede obrar en el terco, no puede hablar en el necio, no puede obrar en el que es soberbio, el que piensa que está por encima de los demás. Y eso es un gran problema. Fíjate lo que hizo también Gedeón, no vamos a leerlo, pero Gedeón era un hombre que antes de conocer al Señor tenía pusilanimidad. ¿Qué significa? No tenía fuerza, no tenía valor, no tenía valentía, tenía miedos, y de repente Dios le dice, anda, y lo primero que te digo, porque ya estás conmigo, destruí los altares del mal. Había altares del mal a una diosa llamada Ashera o Asera, y la mayoría del pueblo estaba adorándolos, cosa que luego toda la mayoría del pueblo lo quiso matar. Él sabía que pasaría eso, pero él no tuvo problema en destruir el altar. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que cuando vos estás renovando tu altar, primeramente tenés que destruir el altar anterior. La palabra de Dios dice que cuando había personas en brujería, entregaban sus objetos de brujería. ¿Saben de qué hay objetos de brujería? Sus libros de brujería, y los quemaban. ¿Qué estaban haciendo? Destruyendo el altar de brujería. Antes ellos se arrodillaban ante imágenes malvadas. Ahora no, esas imágenes, esos objetos los tiraban. Cintitas rojas hay que tirarlas. Cosas en los horóscopos, las maldades esas hay que tirarlas, porque denotan la existencia de idolatría, y el Señor no puede actuar en una persona que sigue con esas cosas. Decí conmigo, Señor, líbrame de toda idolatría. Entonces, imagínate construir el altar de Dios arriba del altar del diablo.
No es posible. Entonces por eso el Señor le dijo también a Jeremías: mira, yo quiero que vayas y destruyas para que luego construyas en mi nombre. Quiero que agarres y que arranques para que luego plantes. Aleluya. O sea, primero hay que arrancar, hermano. La palabra de Dios es muy clara y dice: hay que vivir arrepintiéndose. Hay que vivir arrepintiéndose. Si es que vos te alejaste del arrepentimiento, entonces te estás alejando de Dios, porque todos los días dice la palabra de Dios: el justo peca hasta 7 veces, se cae, pero se vuelve a levantar. ¿Qué quiere decir? Es necesario entender que necesitamos arrepentirnos constantemente. Y qué lindo es eso, saber de que tenemos un Padre que siempre nos abre los brazos y es nuestro Padre misericordioso que te dice: Nelson, yo te amo, yo sé que sos mi hijo, sé que pecaste, pero yo ya te había perdonado. Pero qué bien que te hace pedirme perdón. Ven al gozo de tu Señor, ven a la fiesta del Hijo pródigo. Amén. Hay una palabra en Mateo 6:22 y habla justamente de esto, de las idolatrías. Y Jesús mismo dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez, en este caso, a Dios y a las riquezas. Las riquezas, personas que matan por dinero, personas que engañan, familias destruidas por el amor al dinero, por una herencia que mamá te dejó esto, que a mí me lo dejó, terrible. Están denotando que lo más importante no es Dios, sino que es el dinero. Y toda la vida nuestra se va a encauzar hacia donde sea nuestra adoración, hacia donde esté nuestro altar. Si tu altar es arrodillarte ante el dinero, entonces ya sabemos cómo va a ser tu vida. No te va a importar nada. Y vas a empezar a engañar cuanto sea necesario para tener dinero. Así sea tu propia madre, hablando del Día de la Madre. La bendecimos en el nombre de Jesús. Imagínate que hay también idolatría a la comodidad. No, pastor, hoy es Día de la Madre, me cuesta mucho ir, no voy a ir a ningún culto. ¿Y pero qué es más importante? El Señor. Yo sé que muchos han tenido. ¿Quién tuvo problema hoy por venir? ¿Y hasta quién le hicieron problema en casa? Mamá, ¿encima vas a ir también este domingo? Este es el colmo de los colmos. Perdona, hijito, pero con esto yo te quiero dar un ejemplo. Y no es que voy a servir, porque acá uno dice: hay que ir a servir. No, yo voy a recibir del Señor. Yo te quiero enseñar algo, tal vez me muera, pero quiero dejarte algo. Lo primero es Dios. Primero es llenarme de Dios. Y si vos me ves para vos, es porque yo estoy con Dios. Vos vas a querer que yo esté menos tiempo con vos, pero llena de Dios, y no vas a querer que esté todo el tiempo a tu lado, pero vacía de Dios. No vas a querer. Es más, no me van ni a aguantar. Vas a pedir que me vaya, porque vacía de Dios, y yo también, pastor, vacío de Dios, no somos nada. Aleluya. Hay idolatrías también, ¿sí?, por los pasatiempos. Entonces uno agarra y dice: bueno, voy a la iglesia si me sobra tiempo. Pastor, voy, en una de esas voy al culto. ¿Por qué? Y porque, ¿sabes? Soy un hombre ocupado y tengo muchas cosas para hacer. Un domingo, sí, claro. Si me sobra tiempo, voy. Ahí está, le estás dando al Señor no lo primero, sino lo segundo, tercero, cuarto. Y después viene: pastor, estoy mal, mi vida está destruida. Y bueno, pero vos me decías que para vos más importantes son tus pasatiempos. Te estás arrodillando ante ese altar. Yo no hice ningún altar a mi pasatiempo, perdóname. No hace falta hacer un altar de piedra para saber que te estás arrodillando, pactando con esa idolatría que tenés. De alguna manera, también tenemos idolatrías por los problemas. El enemigo hay algo que hace, y nosotros lo vemos con la pastora a lo largo del tiempo, y mientras más alguien se mete con el Señor, dice la palabra de Dios, muchas son las pruebas del justo. No sé si te pasó que mientras más te metiste a orar, más problemas te vinieron. ¿A alguien le pasó? Ahí está. ¿Por qué hace el enemigo? Porque la palabra de Dios es fiel y dice: si vos mientras más cerca de Dios estés, el enemigo más va a poner preocupaciones. Pero quiero decirte algo: el enemigo es el padre de la mentira, y la mayor de todas las preocupaciones que él te pone
te hace ver, en vez de un gatito, te hace ver un león gigante que te está queriendo hacer daño. No podés ir a la iglesia, esto es demasiado peligroso para tu vida, es más, es riesgo de muerte, riesgo de vida. Y te pones a orar y el Señor te dice, ese es el diablo que te estaba mintiendo. Te dijo que era un león, pero es un gatito. Te hace ver un grano, es un cáncer. Hoy no puedo ir, no puedo ir, no voy a poder orar porque tengo un cáncer. ¿En serio? ¿Con quién estuviste hablando? Sí, yo lo veo. Fíjate si realmente eso viene de Dios o viene de otro lado. Idolatría, la preocupación constantemente. Vas en el auto o vas en la bicicleta, ¿verdad? Y ya pusiste automático, no estás pensando en nada, inmediatamente viene la preocupación. Ay. Y te ves la cara. Mamá, ¿qué te pasó? ¿De dónde venís? No sé. Estuve andando en un colectivo nada más. No te diste cuenta, pero tu mente fue atacada por el mal y te empezó a poner preocupaciones. Sin darte cuenta, estaban ahí. Y somos lo que pensamos, hermano. Por eso dice, todos los pensamientos tienen que ser llevados cautivos a Cristo. Vos estás por orar y querés disfrutar de la presencia de Dios, ya una preocupación te viene. Ay, me quiero ir a la iglesia y quiero adorarle. No, una preocupación viene. ¿Quién es ese? Acordate que muchas son las pruebas del justo. ¿Sabes por qué? Quiero decirte que mientras más te metas con Dios, más te va a preocupar el enemigo, pero más te va a mentir, porque eso es una mentira. En realidad te quiere parar, porque él no tiene tanto poder como para hacerte daño como él querría. Porque si el diablo tendría el poder que presume tener, estaríamos muertos ahora, y gracias a Dios no tiene ese poder, porque el poder lo tiene el Señor. Aleluya. Él lo único que puede hacer es mentirte. Y te dice, Cristina, no vayas a la iglesia, ese dolor de pie seguramente te lo van a tener que amputar. Ay, no, pastor, no sabe. Tengo una amputación en puerta. ¿Y por qué? ¿Quién te lo dijo? Sí, estuve leyendo en internet que lo que tengo puede ser demasiado grave. ¿Con quién estuviste hablando, hermana? Yo espero que con Dios, perdóname, ese no es Dios. Ese no es Dios. Y no te digo que minimices los problemas, pero te digo que el enemigo es un experto en hacer que tus problemas se amplíen de una manera terrible. Idolatría a los problemas. Personas que se arrodillan al problema y viven ahí arrodillados ante los problemas. Y van a la oración no a disfrutar de la presencia de Dios, van a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor dice, ¿te puedo abrazar? Sabes que estoy llorando, pero te quiero abrazar. Déjame con esta idolatría, Señor. ¿Ves que estoy llorando? Pero deja de llorar, te quiero abrazar. Es que vos no sabés lo que yo sufro. Victimización. Un espíritu de victimización. Dice conmigo, espíritu de victimización fuera. En el nombre de Jesús. Hay idolatría en los problemas, como dijimos. Está la necedad, y voy a meterme un poquitito más en la necedad. De alguna manera, nosotros conocemos la Biblia en muchos casos y venimos de muchas iglesias a lo largo de la vida, y todo lo que se te enseñó muchas veces está bien, pero me doy cuenta que vienen hermanos que le han enseñado mal. Y por eso la vida del hermano no está bien. Porque hay una frase que vos tenés que aprender, y es, si vos creés bien, vas a vivir bien, pero si vos creés mal, vas a vivir mal. Muchas personas no creen en que Dios nos perdona, por ejemplo. No creen en la gracia de Dios. Entonces vienen y dicen, no fui al culto. ¿Y por qué? Porque pequé. Y bueno, si pecaste, mejor tenés que venir. No, a mí me enseñaron otra cosa, que no estoy puro. ¿Y quién te pensás que te purifica? El Señor te purifica. Entonces tenés que ir a la pileta para limpiarte. Él no me va a recibir. Me dijeron que fuego consumidor y ni bien me vea, me va a pegar. Entonces por eso ni cerca de la iglesia. Eso te enseñaron mal. Entonces esos pensamientos, esas creencias, hay que aprender a cambiarlas. Y no hay que ser necio, hermano. Este pastor, a lo largo del tiempo de vida, 44 años ya, Dios lo fue renovando de muchas cosas, y quiero que me siga renovando de falsas creencias. No sé si el pastor te dice que hay para él también falsas creencias. Yo creo que todos tenemos falsas creencias. No seamos tercos, hermano. No seamos idólatras a las seguridades mentales que nos dijeron en algún momento. Ay, no, pero esto me lo enseñaron y nunca más lo voy a cambiar. Necio, terco. No seas idólatra de eso, porque tu vida no va a mejorar.
Estás en el auto y esto es lo mejor que me enseñaron, pero siempre se te funde el motor. Ya van hace 2 años, se te fundieron los autos. Es que a mí me enseñaron eso. Y fíjate, no seas necio, aprende. Es que a mí me lo enseñaron y así quedó. No seas idólatra de eso. Hay también idolatrías al pastor. A veces vos venís de una iglesia hace mucho tiempo y todavía estás pensando no en Dios, sino en el pastor. Si viviría tal pastor, ay, qué linda que era la vida cuando estaba ese pastor. O sea, Dios depende de un pastor. Imagínate. Y no, porque si no está ese pastor. Primero Dios. No idolatremos. Yo cuando estaba en los católicos, y sabe que yo estudié mucho allí, conozco mucho, no pasaba eso. Pero cuando vine a la iglesia evangélica, lo que me causó más impresión era la gran idolatría de los pastores que había. Ya no es ir a tal iglesia, no, vamos a lo de tal. Ah, no está tal pastor, listo, me levanto, me voy. Hoy predica la pastora, no, me voy hoy, ya fue. Si era una iglesia grande, listo, agarro, no me ve nadie, chao. No habló el pastor, no está. Ah, hoy no va a ministrar el pastor, no va a poner las manos, me voy. Yo necesito de ese pastor. Ah, mira vos. Idolatría al pastor. Ese altar que vos tenías, ¿cuántas personas han venido acá, pastora? Y el Señor las liberó y los liberó de la idolatría del pastor. Y ahí empezaron a recibir de Dios, porque el verdadero pastor es el Espíritu Santo. Por eso hoy ponemos amado Espíritu Santo. Porque si es que podemos adorar a Dios, es por Jesús, por el Padre y por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el fuego extraño. Así conmigo, fuego extraño. Levítico 10:1. Creo que estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y dice la palabra de Dios: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿sabes que Aarón era el sumo sacerdote de Moisés? ¿Sí? Tomaron cada uno su incensario. El incensario es algo así y que lleva fuego. Pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito. En esta traducción dice así, pero en otras dice fuego extraño. Decir conmigo, extraño. Pues Él no lo había mandado, o sea, Dios no había mandado ese fuego. Quiero recordarte qué es realmente el fuego: la intimidad con Dios. ¿Qué es realmente tu altar? La intimidad con Dios. Cuando vas a hacer un altar familiar, se usa esa frase: voy a hacer un altar familiar. Bueno, es la intimidad que tiene tu familia con Dios. Voy a hacer un altar en la iglesia. Bueno, es la intimidad que tiene la iglesia, avivamiento en este caso, con Dios. Es el fuego. Pero dice que llevaron un fuego extraño. ¿Y qué pasó? Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Y uno dice: ¿qué es el fuego extraño entonces? Si sabemos que el fuego verdadero es nuestra intimidad con Dios y que la tenemos que cuidar porque es un fogón al cual siempre hay que avivar con leña y con el viento del Espíritu Santo, amén. El fuego extraño es la intimidad con otros dioses que no sean Dios. Es la intimidad que vos tenés con el dinero, tal vez. Ay, pastor, es la intimidad que tenías antes con el bingo. Había una señora en la vuelta de casa, Dios la bendiga, ya está en el partido, y me decía: me voy a la catedral. Ah, mira, sos cristiana, ¿no? Voy al bingo. Intimidad. Fuego extraño. ¿De qué fuego se está llenando tu vida? ¿Del fuego, el fogón de Dios? ¿Te estás arrodillando? ¿Te estás pactando con ese Dios? Sea dinero, sea lo que sea. Eso es un fuego extraño. ¿Y qué pasa a nivel del fuego que los consumió, los mató? Uno vive muerto espiritualmente. Hoy día, en tiempos de la gracia, ¿sí? Porque estamos en la dispensación de la gracia. Así conmigo, dispensación. Porque antes no era la dispensación de la ley. Y si no cumplías la ley, morías. Mirá, si fuese así esta dispensación, yo creo que de nosotros quedan 2 nada más. Y ni el pastor queda. No estoy acá. Menos mal que estamos en la dispensación de la gracia. Decirle a tu compañero: menos mal. Amén. Estamos en otra dispensación. Porque cayó literalmente fuego del cielo, porque había traído estos 2 hombres y eran hijos del sumo sacerdote. Porque a veces uno dice: ay, no, soy el hijo de pastor, permiso. No,
no, acá no va hijo, no va título, acá va intimidad, hermano. Si vos traes fuego extraño, la muerte es espiritual ahora. Y dice más adelante, no hay tiempo para leerlo, pero te cuento, si lo querés luego adentrarte en esta palabra, ¿sí? En tu casa con un cafecito, te la tomás y lees la palabra. Y era que estos dos hombres lo tuvieron que llevar afuera del campamento. ¿Qué significa eso? Fuera de la iglesia. Las personas que vienen a un lugar donde está la presencia de Dios, si traen fuego extraño, si estás acá a jugar a otra cosa, ¿a qué venís a jugar acá? ¿A jugar el fuego de Dios o el fuego extraño? Porque nosotros decimos que acá venimos a estar en intimidad con Dios. Pero tu corazón, si prefiere las idolatrías, en algún momento el Señor te saca de acá. Te saca fuera del campamento. ¿Por qué? Porque lo que no es del cuerpo, el cuerpo lo saca fuera. Dice la palabra de Dios, el que no junta desparrama. Entonces vas a ver que en las iglesias hay personas que van de iglesia en iglesia. Hay una canción que le gustaba a mi papá, de boliche en boliche, me gusta el bochinche. Eran esas canciones inocentes, no como las de ahora. Y a veces yo digo, de iglesia en iglesia, si no me gusta la prédica, cambio de iglesia. Si me tira la oreja el pastor, cambio de iglesia. Si no me gusta eso, cambio de iglesia. Y eso es un gran problema, porque estamos hablando de esto, fuego extraño. ¿Qué es lo más importante para vos? El Señor. ¿La intimidad con quién? ¿Qué fuego querés traer? El fuego verdadero, el fuego santo. Y yo te quiero contar que mientras yo leía todo esto, un poco mientras yo por lo general preparo las prédicas una semana antes, ¿no? Y mientras preparaba esta prédica, y le comentaba ayer a la pastora, y hablando de tanto pecado y demás, en algún momento uno se pone mal por el pecado, porque el pecado es malo, no hay duda. Pero me había agarrado algo como una bronca por el pecado, sí, pero a veces puede ser que esa bronca se te confunda con bronca hacia la gente. O sea, vos ves al tipo que te robó y vos una vez no te enojas con el robo, vos te enojas con ese tipo. Y Dios te dice, no te enojes. Y de alguna manera, nosotros te dijimos recién que estamos en la dispensación de la gracia. Si estaremos en la dispensación de la ley, a ese que robó hay que odiarlo. Ojo por ojo, diente por diente. Vos me hiciste mal, yo te voy a hacer mal. Pero no. El Señor dice, ha venido el Señor. Y inmediatamente yo apreté otro botón. Y no fui en el botón de la dispensación de la ley. Apreté el botón de la gracia. Hermano, cada vez que vos leas la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, asegúrate de leerlo con la presencia de Jesús y de su gracia y de su amor, de su misericordia. Porque si no, lo vas a ver de esta manera. Bien que murieron esos dos desgraciados. Eso es. Y a los profetas de Baal, que eran 450, que le cortó la cabeza, bien, así tendría que pasar con esto. Y eso no es de Dios. Otras cosas que se enseñan mal en algunas iglesias. Nosotros seguimos a Jesús y dice, bendigan a sus enemigos. ¿Ah? Porque ustedes están llamados a tener una bendición. ¿Qué te estuvieron enseñando? Esto te estoy diciendo, paradigma es la creencia. Acá el Señor quiere romper el paradigma tuyo para que venga un paradigma nuevo, que es el del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Quién quiere? ¿Quién dice, Señor, yo no quiero ser necio? Señor, quiero aprender cosas nuevas. Por más que hace 50 años que leo la Biblia, quiero aprender cosas nuevas. Quiero tener una mente renovada. Aleluya. Quiero contarte de que cuando vos todo lo que aprendiste tal vez es la punta del iceberg. Pero el Señor, ¿viste el iceberg? Está el agua, está el iceberg. Y vos decís, qué montañita chiquitita. No, abajo es una montaña monstruosa. Que quiere decir que hay mucho más de lo que nosotros creemos. Pero, pastor, yo hice el seminario bíblico. ¿Hay más que eso? Muchísimo más que el seminario bíblico. Muchísimo más.